Entonces es muy probable, no sabemos, no tengo tampoco información, pero es probable que la persona que tuvo el evento en el hospital sea un personal de salud, ¿ya? Sí, es bastante probable. Nadie sabe todavía ahorita, pero es bastante probable. Entonces, lo que quiero decirles con esto, y para poder empezar ya la clase, es que tienen que saber que están frente a algo realmente serio, ¿ya? O sea, los temas de salud mental, fuera ya de la parte académica donde lo estudiamos, tienen que saber que es un problema de salud pública. Y tienen que saber que ustedes son un subgrupo vulnerable. Así que si tú tienes algún rasgo, problema, o después de haber visto las clases de psiquiatría, te identificas con algún posible trastorno, tienes que buscar ayuda, tienes que, ya antes de que tus redes neuronales empiecen a pensar que el suicidio es una solución, ya, porque eso es una alteración orgánica de las redes neuronales, ya, una persona que piensa que el suicidio es la solución ha perdido la lógica, la racionalidad en su cerebro, y por lo tanto necesita medicación, ya, entonces no se tiene que llegar hasta ese extremo cuando se puede tratar antes. Y si tú ves que tu compañero o tu compañera tienen algo de lo que has estudiado en psiquiatría, ayúdalo, ayúdala, ¿correcto? Y cuanto antes pueda entrar en tratamiento, mejor, ya mejor. ¿Listo? Entonces, demos fin a esta revisión. Siempre va a ser triste ver esas noticias, más aún si lo vemos de esa forma, pero vamos a lo que nos importa, que es justamente conocer estas patologías para poder intervenir a tiempo y en vuestro caso para poder responder correctamente también las preguntas. ¿Ya? Entonces vamos a empezar nuestro Pareto. Recuerden que el objetivo del Pareto es tocar los temas más importantes, así que vamos a hablar de semiología psiquiátrica, de trastornos afectivos y vamos a hablar de esquizofrenia, ¿correcto? A todo esto que estoy hablando, el tema concreto de suicidio, no lo han preguntado en salud, pero a partir de este evento es muy, muy probable que lo hagan, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, no es un tema de pregunta de banco como tal, porque es una complicación de la depresión, probablemente después de este evento, sí. Entonces, vamos a tener que hacer un par de preguntas sobre ese tema en la clase de... O revisar, ¿no? El tema en la parte de en el estudio conmigo. Muy bien, entonces empecemos, muchachos, a ver. Vamos con esta pregunta. Estamos en semiología psiquiátrica. Semiología psiquiátrica. A ver, maquen, maquen, maquen. Muy bien. Yo tengo las respuestas de gran parte. Lo voy a bloquear. A ver, mire, tienes una mujer de 35 que describe escuchar voces que comentan sus acciones incluso cuando está sola. Entonces, cuando una persona escucha, ve o tiene alguna percepción de algo irreal, ¿correcto? Entonces, lo más probable es que sea un trastorno psicótico, ¿ya? Entonces, la diferencia entre ilusión y alucinación es que la ilusión es cuando se percibe mal un estímulo. Por ejemplo, yo veo la luz y lo distorsiono. Pero la alucinación es cuando no hay estímulo y tú percibes algo. Y acá la pregunta bien te lo dice, incluso cuando estás sola. Entonces, no puedes escuchar voces cuando estás sola, ¿no es cierto? Entonces, eso claramente es una alucinación auditiva. Muy bien, ¿no? La gran mayoría de ustedes tienen claro los conceptos. Yo les dije al inicio, psiquiatría es muy difícil fallar siempre y cuando hayas leído, porque son tan diferentes las alternativas que no te vas a confundir. Muy bien, la respuesta es la B. Vamos con la siguiente pregunta. A ver, este de acá. ¿Qué es esto? Un hombre de 40 cree firmemente que sus vecinos le espían a través de las paredes sin evidencia. Muy bien, ya marcaron varios. Esta pregunta también está fácil, estamos en semiología. Si una persona cree firmemente algo, es un pensamiento, ¿ya? Que está bien estructurado en su mente. Como por ejemplo esta chica que cometió el suicidio el día de hoy, creía firmemente que matarse era la solución correcta. Entonces cuando uno cree algo y entra en el campo del pensamiento, te va a llevar a la acción, ¿ya? En este caso cree que lo espían, ¿ya? Y probablemente eso lo va a llevar a conductas, ¿no? Para protegerse de ese espionaje. Entonces eso es un pensamiento irracional. No es lógico que te espíen tus vecinos por las paredes, más aún si no hay evidencia, ¿no? Entonces es irracional. Y cuando un pensamiento es irracional, se llama delirio, delirio, ¿ya? Entonces lo que debemos marcar todos muy bien en la letra A. Es un delirio porque es un pensamiento irracional, irreductible, que altera la biografía de una persona, ¿correcto? Y usualmente tiene un contenido de persecución de datos. La clave es la A. La letra B, pensamiento obsesivo, en cambio, es un pensamiento que se mete a tu cabeza, rumiante, que no te suelta y que te genera ansiedad. ¿Ya? Esa es la diferencia. Creo que está bien acá, o será que mis preguntas están muy fáciles. A ver, esta. Paciente 28 refiere a sentirse observada, pero niega alucinaciones. Al hablar, salta de un tema a otro sin conexión. ¿Qué podría ser eso? A ver, marquen. Muy bien, a ver cuando llevan respondiendo. Ya está, somos varios. Entonces vamos a bloquear. ¿Ya? Entonces, si tengo una persona que salta de un tema a otro sin conexión, entonces eso, acompañado de taquilaria, o sea, habla rápido, se conoce como fuga de ideas. ¿Ven? Ya por lo menos aquí están fallando un poquito más. Hay un 30% que ha marcado pensamiento tangencial. Primero vamos a responder la clave correcta. Fuga de ideas se define como una persona que tiene taquipsiquia, o sea, piensa muy rápido, tiene taquilaria, habla muy rápido, y cuando habla, las ideas se le salen y pierden conexión una con otra. ¿Correcto? Entonces se pierde la idea directriz. Esa es la definición de fuga de ideas. Taquipsiquia, taquilaria con pérdida de idea directriz. Entonces la clave correcta acá es la letra B. Pero, profe, ¿por qué no es pensamiento tangencial? El pensamiento tangencial es una persona que evade y no puede responder a la pregunta que se le hace. Yo te pregunto, ¿cuál es tu nombre? Y me respondes, ¿no? El cielo está oscuro. Pero me entiendes que te estoy preguntando, ¿cuál es tu nombre? Y tú dices, sí, sí, entiendo que quiere conocer mi nombre. Entonces, ¿cuál es tu nombre? Y el paciente sigue evadiendo de la respuesta. Es un pensamiento tangencial que puede ocurrir en esquizofrénicos. ¿Ya? Entonces, acá la clave correcta es la letra B, fuga de ideas. ¿Qué eso ocurre? A ver, ¿en qué enfermedad ocurre la fuga de ideas? A ver, ¿recuerdan? Rapidito nomás, en el chat. Claro, en cualquier manía o hipomanía, ¿no es cierto? Está fácil. Muy bien, a ver, esta está buena. Ojalá fallen varios para conversar de esta alternativa. Ya, un paciente de 22 describe disminución de su capacidad para sentir placer en actividades que antes disfrutaba. ¿Cuál es el término semiológico? ¿Ya? Pues marque, porfa. Hijito, deja tu celular para que hagas las cosas, por favor. Muy bien, ya estamos. Vamos a bloquear.
Entonces es una bonita pregunta. Me dicen que es un joven que ha perdido su capacidad para sentir placer. Y me ponen las claves anedonia y apatía. Entonces son alternativas algo cercanas, pero la correcta tenía que ser anedonia. Muy bien. Entonces todos están claros con que la incapacidad para sentir placer, ese término, es la anedonia. En cambio, la apatía, ¿qué cosa es? A ver, ¿alguien sabe qué es la apatía? Así rapidito. No, no es sin emoción, porque sin emoción es eso, Patricia, pérdida de motivación. Ahí está la palabra, desmotivación. Muy bien. La definición de apatía es una desmotivación general por casi todas las cosas. Mientras que abulia es la falta de voluntad para hacer cosas. ¿Ya? Y anedonia es la incapacidad de sentir placer. Entonces, una persona anedónica puede de repente ir y jugar un partido de fútbol, tomar con sus amigos, tener relaciones sexuales, lo que sea, pero no tiene placer. O sea, es incapaz de sentir placer. Lo que antes le daba placer, ahora ya no le da. Entonces, anedonia, ¿correcto? En cambio, una persona apática es una persona que no está motivada en general para muchas cosas, muchos días, muchas veces al día. Nada le motiva. Mientras que una persona abúlica es una persona que no puede moverse, no tiene voluntad para hacer cosas, y usualmente queda tirada en cama, durmiendo porque no tiene voluntad para hacer cosas. ¿Ya? Entonces, el término correcto acá es anedón. Muy bien. ¿Listo? Vamos acá. Este también está muy facilito. Una mujer de 45 con dificultad para concentrarse y olvida citas recientes. ¿Qué dominio semiológico está afectado? ¿Las funciones cognitivas o la inteligencia? Y no olviden que en el tema de la motivación tiene mucho que ver la noradrenalina y la dopamina. ¿Ya? Los dos son importantes para mantenernos motivados. Listo. Muy bien, gracias. Vamos a bloquear acá. Entonces yo tengo una persona que no se puede concentrar y olvida citas o datos. Entonces lo que está mal es su cognición. Muy bien, las funciones cognitivas. No está mal la inteligencia, porque la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la alteración de una persona de inteligencia? ¿Cuál sería la alteración de inteligencia? Que hemos visto en las clases, ¿se acuerdan? Retardo mental, correcto. Retraso, retardo mental, esos son los problemas de inteligencia. Mientras los problemas cognitivos tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, con las funciones superiores cognitivas. Muy bien, vamos acá, vamos con esta. A ver, un paciente de 50 refiere ver sombras que se mueven en la periferia de su visión, pero reconoce que no son reales. ¿Qué es eso? ¿Ya? ¿Qué es eso? Muy bien. Vamos a bloquear. Entonces acá hay una pregunta clave, ¿ya? Cuando una persona ve, escucha, siente cosas que no son reales y la persona reconoce que no son reales, no puede ser una alucinación, sino se llama alucinosis, ¿ya? Escuchen bien el término. Ilusión y ilusión es cuando yo veo, escucho o toco algo que sí existe, pero lo distorsiono. Por ejemplo, yo tengo acá una botella, pero yo en la ilusión veo que es un misil, ¿ya? Una bala, no sé, una bomba. Es una ilusión, hay objetos externos. Pero si no hubiera nada, y yo veo que acá tengo un misil delante mío, una bomba, algo, es una alucinación, ¿ya? Pero si yo estoy seguro que eso que veo no existe, no es real, porque es imposible que haya un misil, una bomba, casi imposible, pero lo veo, eso se llama alucinosis, ¿ya? Y por favor, ¿alguien me puede decir en qué cuadro psiquiátrico hemos visto que hay alucinosis? ¿Se acuerdan? ¿En dónde hay alucinosis? En el alcoholismo, correcto. Tanto el alcoholismo agudo como el delirium tremens, ¿ya? El paciente alcohólico ve cosas desagradables o escucha voces cuando está con sus diablos azules, pero sabe que no es real, sabe que no es real, ¿ya? En cambio, los que han marcado alucinación hipnagógica, esas son alucinaciones que ocurren justo en el cambio de la vigilia al sueño. O sea, cuando uno está quedándose dormido, puede tener alucinaciones, pero que están asociadas a ese paso del sueño, que no son patológicas, se llama alucinación hipnagógica, ¿ya? Estás cabeceando y puedes ahí tener percepciones, sensaciones, visiones, que son alucinaciones justo producto de ese pase hacia el sueño, ¿ya? La clave correcta es la letra B. ¿Listo? Muy bien, ahora sí, vamos, ya hemos terminado semiología, ahora sí vamos al tema de trastornos afectivos, ¿ya? Entonces, por favor, respondan esta pregunta. Ya, deja el celular, te estoy diciendo. No puedes dejar. No lo dejes en la ventana. No lo puedes dejar ni para servir un poco de agua, Mati. Ya, no me hagas reír. Fácil, ¿no? Ya, Mati, no me hagas reír. Vamos, Porque este agua está caliente. Ya vamos. Ah, tengo que decirte la dirección, pues. es bueno que se mantenga. Vamos a bloquear. Entonces, una mujer Es Cajamarca y bueno, casa. seria, hipertensa, bien, ¿viste? Persiste, pero ya. Sí, un ratito. Entonces, Espérate, tengo que decir si estoy grabando. y ahora sí, ¿escuchan? ¿Ya está? ¿Seguro? Ya, muy bien, seguro un totero se ha metido al wifi. Ya está, ya estoy con mi celular. Ya, muy bien. Entonces, siempre viene y se chupan todo el ancho de banda. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Entonces, la correcta, esta correcta. Listo, ya se actualizó. Muy bien, entonces lo que claramente todos están sospechando es que la persona está triste porque tiene la serotonina baja y no tiene interés porque tiene la dopamina baja, ¿no es cierto? Entonces tiene un desbalance de serotonina y dopamina. Muy bien, eso es la clave correcta. Ahora sí, ¿y cuál creen que es el diagnóstico de esa persona? ¿Ya? ¿Cuál creen que es el diagnóstico? Marca en el pool, Sergio. Bueno, ya, entonces vamos a bloquear. ¿Cuál es el diagnóstico del caso anterior? Entonces, claramente, como tú tienes solo 6 meses de cuadro, entonces tiene que ser una depresión mayor. Hay un grupo fuerte, 17% que sigue la distimia. Pero recuerden que para la distimia tiene que pasar por lo menos 2 años, si no es un adolescente, o 1 año si es adolescente. Entonces, el paciente solo tiene 6 meses. Ojo, solo tiene 6 meses en el cuadro clínico. Entonces, la respuesta es depresión mayor. ¿Ya? Por si acaso, acá ven el caso, 52 años, hipertensa, con la clínica por 6 meses. No califica distimia con 6 meses, es decir, 2 años. ¿Ya?
¿Y qué tratamiento le darían? A ver, con eso terminamos este casito. ¿Qué tratamiento le darían? Muy bien, pues obviamente ustedes pueden optar o bien por duloxetina, que es un inhibidor de serotonina o adrenalina, o bien sertralina, que solo es un inhibidor de recaptación de serotonina, ¿no? Entonces, lo correcto era darle sertralina, muy bien, la clave correcta es la B. ¿Y por qué no duloxetina, profe? ¿Por qué no le pueden dar duloxetina? ¿Recuerdan? A ver, para todos los que han marcado, ¿por qué no puede recibir duloxetina la paciente? ¿Saben? Porque es hipertensa, porque es hipertensa. Un paciente con riesgo cardiovascular no debe recibir duloxetina, ¿ya? Entonces la clave correcta es sertralina, la letra B, ¿ya? Sertralina. Muy bien, entonces eso sí nos va a llevar a hacer un resumen, ¿ya? La duloxetina es un inhibidor de la recaptación tanto de serotonina como de noradrenalina. Entonces, cuando aumenta la noradrenalina, la persona también aumenta su estado de ánimo porque tiene noradrenalina, pero eso puede agravar su riesgo cardiovascular. En cambio, la serotonina solo aumenta, perdón, la sertralina solo aumenta la serotonina. Entonces la persona mejora su estado de ánimo, pero no está con energía, no está activo. Entonces, por eso a veces prefieren dar duloxetina, ¿ya? Entonces vamos a resumir acá. Mire, si una persona tiene, ¿correcto? Por más de 2 semanas, 5 o más síntomas. Más de 2 semanas, 5 síntomas, de los cuales uno tiene que ser o bien la tristeza patológica o bien la anedonia, ¿no es cierto? Luego tienes los graves. Los dos graves son los pensamientos de desvalorización o las ideas de muerte, las ideas delusivas de muerte, de suicidio. Y luego tienes en el medio toda la caída, disminución del peso, por ende del apetito, disminución del sueño, disminución de la energía, disminución del rendimiento, ¿correcto? Tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y cuando baja tu energía y tu rendimiento, la persona va a parecer que no piensa bien, entonces va a haber una disminución de la capacidad de concentración. Entonces acuérdense así los criterios, ¿ya? El primer criterio, la tristeza, es por la caída de la serotonina, ¿ya? La anedonia es por la caída de la dopamina. Y la pérdida de peso, el sueño, la energía, rendimiento, concentración, todo esto tiene que ver usualmente con la caída de noradrenalina, ¿ya? Mientras que los pensamientos de culpabilidad, ¿no es cierto? O de muerte, esto ya tiene que ver con alteraciones cognitivas prefrontales, ¿ya? Y eso es grave, grave. Recuerden que solo un 12% de las depresiones se vuelven psicóticas con esta clínica. ¿Listo? Entonces, si el paciente cumple 5 de estos criterios, de los cuales siempre uno de ellos tiene que ser esto, uno de estos dos, y por más de 2 semanas, y supone que ha habido un cambio de la conducta previa, no era así la persona, pues has diagnosticado depresión mayor. Y esta persona, al tener un riesgo de suicidio, porque tiene riesgo de suicidio, tenemos que arrancarle psicoterapia y darle tratamiento antidepresivo por lo menos por 6 meses, ¿correcto? Y ese tratamiento antidepresivo tiene que ir orientado a aumentar la serotonina. Y la psicoterapia va orientado a aumentar la dopamina. Entonces la psicoterapia sirve justamente para aumentar la dopamina, ¿ya? Mientras que el tratamiento médico, la serotonina, lo hacemos acá con el tratamiento médico, ¿ya? Entonces, ¿qué sería? Inhibidor selectivo de recaptación de serotonina, inhibidor de recaptación de noradrenalina y serotonina, o le puedes dar otros como un antidepresivo tricíclico. Pero recuerden que de primera línea son estos de acá. Lo bueno del segundo, este de acá, el inhibidor de recaptación de noradrenalina y serotonina, es que te sube también esto más esto, por eso el paciente sale más rápido, pero tiene riesgo cardiovascular por la noradrenalina. En cambio, si tú le das al paciente solamente su sertralina, su fluoxetina, que es solo serotonina, entonces solo le subes esto. Por eso el paciente te mejora el humor, pero no la energía. Entonces ya está feliz, pero sigue lento. Y usualmente la gente cuando está deprimida, lo primero que quiere es recuperar su capacidad de trabajar, su energía, su rendimiento, su concentración. Entonces recuerda tú también en tu vida, si tú vas al hospital o vas a la universidad y no tienes energía, no tienes rendimiento, paras distraído, duermes mal, te estás deprimiendo. Así de fácil, ¿ya? Entonces tú estás arrastrando tu cuerpo de tu cama a la facultad y lo estás regresando después a dormir. Entonces ese modus operandi es peligroso, ¿me entiendes? Probablemente no cumplas criterios, pero ya estás camino a. En cambio, si tú vas feliz a la universidad, si tú vas alegre, saliendo motivado porque quieres ser profesional, quieres curar gente, quieres hacer algo bueno en esta vida como manda la religión, pero no es cierto, tienes que tener un propósito, hacer algo bueno. Y tú tienes la posibilidad de ser médico, entonces es algo bueno, entonces es una motivación. Te motivas, entonces vas feliz, te despiertas feliz, haces tu tarea feliz, esperas en tu hospital feliz y vuelves a tu casa agradecido. ¿Ven la diferencia? Entonces entiendan por qué es importante la motivación en la vida, entienda, ¿ya? Porque cuando tú no tienes motivación, cuando la vida no te supone un reto, más bien es una carga, el cerebro empieza a alterar sus neurotransmisores y ya no es como cuando éramos animalitos en las cavernas, que salir cada día era una lucha. Entiendan esto, ¿ah? Entiendan esto, ¿ya? El humano se ha creado para sobrevivir. Entonces lo normal es que nos despertemos en la cueva sin saber qué vamos a comer, preparados para ir a cazar un mamut y tratar de no morir en el intento. Así fuimos diseñados genéticamente. Posteriormente, con la tecnología y la ciencia, ahora literalmente no hay riesgo, es casi nulo, pues, ¿no? De morir de hambre, salvo una fracción de la humanidad que sí se muere de hambre. Y también no vas a morir por un mamut, pues, ¿no es cierto? Casi todo está seguro y controlado. Pues ese nuevo escenario hace que las motivaciones para vivir ya no sean comer y no morir. Ahora tu motivación tiene que ser un cartón, un título, sabe Dios, no sé, pues plata, o sea, cosas así. Entonces, ahí se hace difícil la automotivación. Por eso les digo, a propósito de esta teoría y a propósito de lo que ha pasado hoy en el Gabriel, para no llegar a tener tu cerebro cognitivamente trastornado, pensando irracionalmente que la muerte es una solución, debemos evitar cuando está por acá la clínica, ¿ya? Y la mejor forma, como les digo, es la motivación, el agradecimiento, ¿ya? El agradecimiento. Cuanto más ha caído la capacidad de las personas para motivarse y ser agradecidas, ha aumentado la tasa de depresión, ansiedad y suicidio, ¿ya? Las comunidades más religiosas, islamistas, budistas, católicos, tienen menos chance de suicidio que los ateos. Entonces tiene que ver mucho con este tema. Es decir, ya por favor, voy a repetirse que no tiene nada que ver con el Pareto, pero les recuerdo, ¿ya? Y solo un pequeño porcentaje, menor al 10%, sí son depresivos biológicos. O sea, como dije por ahí en el chat, está mal el cerebro, ha chicoteado ahí un cable y van a terminar haciendo intentos de suicidio forever and ever. Abuelo, nieto, bisnieto, todo el mundo. Ustedes van a conocer historias de familia donde se mató la abuela, se mató la tía, se mató la hija y se matan todos. Porque es un tema biológico, ya. Pero no es ni el 10%.
Más del 90% de depresiones no son de origen endógeno biológico, sino tienen que ver ya con otros temas, que es lo que les estoy hablando. ¿Ya? Entonces sepan diferenciar. Hay gente que sí tiene problemas biológicos, tiene que estar pepeada desde el inicio con antipsicótico, antidepresivo, y aún así se quiere matar. Y hay el gran grupo que no tiene problema biológico, pero es un tema de una enfermedad crónica, que arrancó con ansiedad, evolucionó a ansiedad depresivo, terminó en depresión mayor, y un porcentaje 10 a 12% terminó en depresión psicótica y se suicida. ¿Ya? Y lo que han visto hoy en las redes es el extremo de eso. Porque para que esa chica llegue a esa decisión, hay muchos meses o años atrás que se ha podido prevenir. ¿Ya? Entonces espero que con esa teoría nunca se olviden trastornos depresivos. ¿Ya? Ahora, ¿por qué no puede ser distimia? Ya para terminar, no puede ser distimia porque para la distimia se necesita 2 años. 2 años. Y no se tiene que cumplir los 5 síntomas. No. ¿Ya? Muy bien. Pues ahora sí, vamos con la siguiente. Ya estamos avanzando. El tema fácil. A ver, marque. Muy bien. Entonces, claramente en esta pregunta tienes un joven de 25 años sin antecedentes que está irritable, verborreico y antecedente de haberse querido suicidar porque se sentía Superman. Pues claramente este paciente que tiene una manía, correcto, manía. ¿Por qué no puede ser hipomanía? Porque el hipomaníaco no se va a matar, no se va a tirar pensando que es Superman. El hipomaníaco no tiene afectación social, ni riesgo inminente de su vida, ni tampoco requiere hospitalización, porque no se va a hacer daño. En cambio, el maníaco sí puede tener delirio maníaco. En este caso, creo que puede volar. ¿Ya? La clave correcta es la A, manía. Muy bien, ¿y con qué lo tratan? ¿Cuál es el tratamiento del caso anterior? A ver, rapidito. Muy bien. Entonces, claramente, al caso anterior ustedes han tenido que darle litio. Ojo, litio. Pero profesor, si se ha querido suicidar, ¿por qué no le damos sertralina? Porque jamás se inicia con la sertralina. Siempre se arranca con el litio. Y una vez que ya esté optimizado, o sea, que lo has bajado de la fase maníaca, recién le das el antidepresivo. ¿Ya? Porque si le das un antidepresivo, lo puedes llevar a la fase maníaca. Recuerden, nos queda marcado sertralina. En un bipolar, así tenga manía con depresión, primero se da el litio, luego la sertralina. ¿Ya? Muy bien. Entonces, rapidito, no lo olviden. Si tienes más de 7 días, o tienes más de 4 días, ¿correcto? De un paciente, ojo, que requiere hospitalización, porque tiene afectación social. En este caso, no requiere hospitalización. ¿Ya? Entonces, has configurado los dos espectros, recuerden, el maníaco y el hipomaníaco. ¿Ya? El bipolar tipo 1, el bipolar tipo 2. ¿Ya? Entonces, la diferencia radica ahí, porque el resto de síntomas es igual. ¿Ya? Es una autoestima elevada. Primer criterio, autoestima elevada. ¿Ya? Al que se le añade disminución de las horas de sueño. Ojo, no es insomnio el término correcto. Si queremos ser específicos, es poca necesidad para dormir. Fuga de ideas. Habla, piensa muy rápido. Fuga de ideas. Se obsesiona con un objeto que usualmente es algo del trabajo. Obsesionado con algo del trabajo, ¿correcto? Que inclusive le puede llegar a hacer daño. ¿Ya? Entonces, estas ideas, o mejor dicho, estas combinaciones de una autoestima elevada, poca necesidad de dormir, fuga de ideas, ahí esto viene con distraibilidad, se distrae rápidamente. Y está obsesionado en un objetivo que usualmente es el trabajo, que lo puede inclusive dañar. Entonces, todo eso configura el espectro para maníaco o hipomaníaco. Pero si es más de 7 días y requiere hospitalización, es maníaco. Y si solo llega a 4 días y no requiere hospitalizarse, es hipomaníaco. ¿Correcto? Recuerden que el hipomaníaco siempre tiene que ir con depresión mayor. Siempre. En cambio, el maníaco puede o no ir con depresión mayor. Puede o no ir. ¿Ya? En ambos casos, el riesgo de suicidio es mucho más alto que el del depresivo. Mucho más alto. Por eso todos van con PEPA. Todos van pepeados con litio. Salvo que tengan problema renal. ¿Ya? Problema cardíaco o problema de tiroides. Si no, litio. ¿Listo? Y si no le puede dar litio por algún motivo, ¿qué le damos? ¿Recuerdan? ¿Qué le damos? Si no puede litio, porque tiene problema renal, ¿qué le damos? Ácido valproico. Muy bien, ácido valproico. ¿Ya? Listo. Yajaira, insomnio es la incapacidad de conciliar el sueño o despertarse muy temprano, pero luego durante el día tiene sueño, porque no ha dormido bien. En cambio, la poca necesidad de dormir es una persona que con muy poco sueño recupera toda su energía. ¿Ya? Porque tiene demasiado adrenalina para mí. Listo. Muy bien, a ver, ahora sí, ya estamos terminando. Marquen rápido, por favor. Paciente 28 tiene culpa por eventos pasados y no puede dormir 3 meses. ¿Cuál es el signo más prominente de un trastorno afectivo? ¿La dificultad para dormir o el sentimiento de culpa? ¿Cuál es más importante en el diagnóstico? La pregunta es muy fácil. ¿Eh? Muy bien, entonces bloqueo. Claramente tuvieron que marcar todos sentimiento de culpa, obviamente. Recuerden que el insomnio le da a cualquier persona. La dificultad para dormir le puede dar a cualquiera. A una persona sana, a una persona con migraña, a una persona con resfrío, a una persona con ansiedad, a una persona con depresión, a una persona con esquizofrenia. O sea, el insomnio no te da diagnóstico de nada, de nada. Recuerden eso. Lo que te da diagnóstico son los signos específicos. El delirio en el esquizofrénico, la culpa, muerte, sensación de muerte o sentimiento de muerte en el depresivo, ¿no? La aprensividad en el ansioso. O sea, eso es lo que te hace el diagnóstico. Por eso el sentimiento de culpa es el que te lleva al diagnóstico depresivo. No es en la falta de sueño. El sueño no dice nada. Muy bien. Muy bien, vamos a la siguiente. Sí se puede dar carbamazepina danitza, pero no es de primera línea. Se prefiere el valproato. El valproato es mejor y optimizante que la carbamazepina. ¿Ya? Si estamos hablando fuera de litio. ¿Ya? Pero sí, la carbamazepina también tiene que ver. Muy bien. Entonces, un hombre de 27 años que cree que la televisión le envía mensajes secretos y evita salir de casa, ¿qué podría hacer eso? ¿No? Entonces, cree que la tele se está comunicando con él. Obviamente, eso es a ver, un delirio de referencia. Muy bien. Un delirio es un pensamiento irracional. No es racional que el tele hable contigo y te mande mensajes. No, así no funciona la televisión. ¿Ya? Es un delirio. Y se llama de referencia porque te comunica. Se llama delirio de referencia cuando se están comunicando contigo. No te confundes con el delirio de paranoia, que es cuando te quieren hacer daño. Referencia es cuando se quieren contactar contigo. ¿Ya? Muy bien. Vamos con esto. Mujer de 33 esquizofrénica que tiene una risa patológica y falta de expresión emocional. ¿Qué sería eso? ¿Disabulia o afecto inapropiado? ¿Ya? Entonces estoy todavía con los signos estamos en psicosis ya. Estamos viendo los signos de psicosis. ¿Ya? Pues, obviamente esta chica tiene
afecto inapropiado. ¿Ya? La gran mayoría lo marcó bien. ¿Por qué no es abulia? Porque la abulia es la incapacidad de moverte, o mejor dicho, de iniciar un acto voluntariamente. O sea, el paciente abúlico no tiene voluntad de hacer las cosas. Es el extremo de la apatía. La apatía es que no está motivado, pero igual lo hace. ¿Ya? Pero el abúlico ya no lo puede hacer, porque no tiene la voluntad para moverse, para salir, para hacer, caminar, lo que fuera. ¿Ya? Y el afecto inapropiado es justamente un esquizofrénico cuando no puede expresar bien sus emociones. Por ejemplo, esa risa patológica, que es una risa normal, que no es correcta, ¿no? ¿Han visto el Joker o no? ¿Han visto cómo se ríe el Joker? Ya, ese es un afecto inapropiado, así se ríe un esquizofrénico, así como el Joker, igualito, ¿ya? Y la falta de expresión emocional también es otro criterio, ¿ya? Del esquizofrénico. Muy bien. Ojo, la risa patológica no solo es del esquizofrénico, el Joker no era esquizofrénico, no se olvide, no era esquizofrénico, pero tenía risa patológica, ¿ya? Muy bien. Vamos con este. A ver esto. Un joven de 22 esquizofrénico no inicia actividades y responde con frases cortas. ¿Qué síntoma tiene? Logocronía, perdón, o alogio. Te responde con frases cortitas. Y no inicia actividad. Ustedes ya saben que no inicia actividades, eso es abulia, ¿no es cierto? Ya saben eso. Pero que te responda con frases cortas, ¿eso qué será? Lo que vamos a ver. Alogia, muy bien, alogia. Doctor, ¿por qué no logocronía? Logocronía es cuando repite una sílaba o una parte de una palabra al final varias veces, ¿ya? ¿Alguno de ustedes ha visto un dibujo animado que su problema era la logocronía? Que siempre repetía al final una sílaba cuando hablaba. Exacto, muy bien, qué bueno, tienen cultura, ¿no? Porque eso ya es de museo, pues, ¿no? Porky, exacto. El cerdito Porky tenía su logocronía, ¿ya? Entonces, hablaba una frase al final, la voy a repetir, la parte final de la palabra, ¿ya? Exacto, ¿ya? Alogia, en cambio, alogia y otro personaje es el gallo Claudio, también hacía eso. ¿Ya? Y alogia es incapacidad de razonar. O sea, el paciente no razona y por lo tanto te responde con frases cortas, porque no puede razonar. Alogia, un síntoma negativo. Muy bien. Entonces, rápidamente vamos a recordar, un paciente, a ver, ahora sí con el chat, por favor, ¿cuántos síntomas de psicosis aguda debe tener para esquizofrenia? Un mes, ¿de cuántos síntomas? ¿Cuántos son para el episodio? ¿De esquizofrenia? No, no sé si claro. Esquizofrenia, dos o más, muy bien. Dos o más por un mes. Eso es una crisis psicótica. Y si yo le sumo sus prodromos, más la crisis, más los residuos, si es que queda, y todo esto suma ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo la crisis, más el prodromo, más el residuo? 6 meses. Eso recién es un esquizofrénico. ¿Está bien? Es un esquizofrénico. Ahora, estos dos signos pueden ser, o bien basta que sea un signo negativo, porque el signo negativo ya define esquizofrenia, ojo. ¿Cuáles son los signos negativos? A, ¿no es cierto? Abulia, alogia, anedonia y asociabilidad. Me falta una. ¿Cuál es el último que me falta? Abulia no quiero hacer, alogia no pienso, anedonia no hay placer, asociabilidad no me socializo, no me junto. ¿Cuál falta? A, aplanamiento afectivo, muy bien, no siento nada, ¿no es cierto? Estoy planchado. Esos son signos negativos, incurable de esquizofrenia grave. Pero los signos positivos, estos sí tienen que ser dos, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuáles son los positivos? El más importante, el más importante de todos, delirio, el delirio primario, correcto. ¿El otro cuál es? Las alucinaciones auditivas. Y finalmente, el lenguaje desorganizado. ¿Listo? Entonces, delirio primario, delirio racional, irreductible, cambio de biografía. Una alucinación auditiva en tercera persona, gente que habla entre ellos y de mí, que no existe. Y lenguaje desorganizado, la estructuración del lenguaje. Todo esto, punto 2, listo. Por un mes, crisis. Prodromo residuo esquizofrénico. Basta que tenga un negativo y es esquizofrénico, porque eso no se cura. ¿Está claro? Entonces, este paciente claramente tiene alto riesgo de suicidio y tampoco no puede insertarse socialmente, entonces tiene que ir a tratamiento. ¿No es cierto? Tratamiento, recuerden, los antipsicóticos de primera línea son los antipsicóticos atípicos. ¿Ya? Muy bien. Vamos con esta. Eduardo, no es como tal lo más peligroso, ¿ya? O sea, lo que te puede estar confundiendo ahí es que cuando un paciente viene de la nada con alucinación, las que son olfativas son de causa más orgánica, o sea, pueden ser tumores, mientras que las alucinaciones visuales y auditivas pueden ser más de componente mental, no orgánico. Las alucinaciones olfativas suelen tener mayor componente orgánico. De repente por ahí es que lo leí. Bueno, lo vamos acá. Un paciente de 29 escribe muchas cosas que lo insulta. ¿Cuál es el mecanismo patogénico ahí? Pues claramente, el mecanismo patogénico tiene que ser muy bien, una hiperactividad dopaminérgica. Recuerden que cuando uno escucha, ve, siente algo que no existe, es porque hay demasiada actividad mesolímbica. ¿Ya? La vía dopaminérgica de la vía mesolímbica está excitada, entonces tenemos alteración de la percepción. Muy bien. Un hombre de 35 con esquizofrenia evita el contacto visual y no muestra emociones. ¿Qué es eso? ¿Qué síntoma es? ¿Negativo o positivo? Evita contacto visual y no muestra emociones. Ya les dije ahorita, ya les comenté. Me falta poco. Muy bien, esos son síntomas obviamente negativos. Claro. En este caso concreto es aplanamiento afectivo. No hay contacto visual, no tiene emociones al aplanamiento afectivo. ¿Ya? Probablemente con asociabilidad. ¿Ya? Entonces recuerden, un esquizofrénico que le ha dejado tantos años avanzar su enfermedad, que ya está quedando sin prefrontal, va a ser abulia, alogia, anedonia, aplanamiento, asociabilidad. No lo olviden, son los negativos. ¿Ya? Ese paciente ya no tiene cura, ya no se inserta en la sociedad, se va a quedar en su manicomio como loquito. Hay que evitar llegar a eso y para eso queda el tratamiento. ¿Ya? Muy bien, a ver este. Mujer de 26 cree que sus pensamientos son controlados por una fuerza externa, que es paranoia y esquizofrenia. ¿Ya? Mis pensamientos son controlados por una fuerza externa. ¿Es paranoia? ¿Es un tipo de psicosis? ¿O esquizofrenia? ¿Es otro tipo de psicosis? Muy bien, entonces creo que han marcado varios, vamos a ver. No, no. A ver, ¿por qué creen que es una paranoia? A ver, ¿qué les había dicho cuando habíamos estudiado trastornos delirantes? ¿La paranoia qué es? ¿Se acuerdan? ¿Es un delirio primario o secundario? ¿Es un delirio o una idea delusiva? La paranoia. Secundario o delusiva, más elaborado, correcto. Una idea delusiva más elaborada. Te pregunto, que te controle tu pensamiento por una fuerza externa, ¿es algo creíble? ¿Es algo creíble? No, pero ¿cómo va a ser? ¿Cómo te van a controlar tu mente? No, pues no es creíble. Y segundo, ¿qué tiene que tener el contenido de la paranoia? ¿Cuál tiene que ser el contenido de la paranoia? El contenido de ese pensamiento, ¿qué debería ser? No, ya sé que es algo. Persecución, gracias. Es una persecución. Persecución. Entonces, ¿en qué parte de la pregunta habla de persecución? Ahí no hay persecución, ahí están controlando, es diferente. Entonces, no hay explícitamente la idea de persecución, no hay explícitamente, o mejor dicho, que diría que no afecta su vida social de la persona, y finalmente, no es creíble que te controlen el pensamiento. No puede ser paranoia. Lo más probable es que esta persona sea esquizofrénica, ¿correcto? No se confundan, ¿no? El paranoico piensa que le están llamando, que le están mirando, no, que le están siguiendo. El esquizofrénico cree que le controlan el pensamiento. Es un criterio cardinal. ¿Alguien ha visto mis videos? ¿Cómo se llaman eso? Cuando tú piensas que te van a controlar el pensamiento.
es un criterio de... ¿Alguien ha visto? ¿Se acuerdan? Tiene un nombre antiguo eso. Es un signo de primer rango de Schneider. ¿Ya? Primer rango. Hace muchos años, en la semiología de esquizofrenia, los signos de primer rango de Schneider eran así. ¿Ya? El que te controla el pensamiento, que las personas salen de ti, y el lenguaje se organiza. ¿Ya? Muy bien, ¿qué le dan al paciente? ¿Qué le dan a esta señora que cree que le controla su pensamiento? ¿Qué le dan? ¿Risperidona o haloperidol? Ahí con eso terminamos. Muy bien. Pues claramente, si la paciente tiene un cuadro probablemente esquizofrénico, hay que darle risperidol. Muy bien, luego os felicito. Doctor, ¿y por qué damos haloperidol? Porque el haloperidol solo se usa para las crisis psicóticas agudas, cuando es transitorio. Cuando tienes un diagnóstico de esquizofrenia, que es lo que hemos quedado en la pregunta anterior, no puedes dar haloperidol, porque vas a generarle trastornos disquinéticos, vas a generar parkinsonismo, distonía, sacaticia, sin motivo, porque no le va a ayudar. Cambia la risperidona, te puede también hacer estos síntomas, pero muy menos probable, mucho menos probable, perdón. ¿Ya? Porque la risperidona tiene poco efecto en la vía de dos, es un antipsicótico atípico, mientras que el haloperidol es típico, y el haloperidol no se da solo para psicosis agudas, para pacientes con trastorno confusional agudo, o de repente una crisis ahí que no es esquizofrénica. Ya, la clave es risperidol. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado. Espero que les haya servido. Me he pasado un poquito de tiempo, pero tienen todavía que hacer sus clases de anestesia con el doctor Guzmán. ¿Ya? ¿No se está conectado, Willy? Claro, el bipolar es grave, porque tiene alto riesgo de suicidio, Eduardo. Tiene que sí o sí recibir su litio. ¿Ya? Muy bien. Vamos resolviendo preguntas mientras se conecta el doctor. A ver, ¿alguna pregunta? No, el examen ha quedado en ese documento, nada más. Todavía no se ha hecho nada más. El Joker. El Joker es un personaje complejo. Es histriónico, es antisocial, es bipolar, tiene todo. Es que no podemos comentar más allá del comunicado, Eduardo. O sea, solo sabemos que las facultades se van a juntar para hacer un examen, pero ahí ha quedado. Es una intención. Pero todavía no hay nada más concreto. Lo más probable es que sea como un ENAM like. Es como un ENAM va a ser. No, no es la que llamamos una, se llama afecto inapropiado, yo. Bien, el doctor creo que está conectado. ¿Willy, estás? Sí, sí, hola, hola, buenas noches. Listo, buenas noches, Willy. Gracias. Muy bien, chicos, lo dejo con el doctor Guzmán. Cuídense, nos vemos, buenas noches. Chao, chao. Willy, nos vemos, gracias, chao, chao. Chao, chao. Buenas noches, chicos. A ver, tómense 2 minutos para tomar algo, estirarse, mientras cargo las diapositivas, ¿ya? Un par de minutos. Bien, comenzamos, chicos. ¿Se me escucha, verdad? Buenas noches con todos. ¿Me oyen? Ok, comenzamos. Esta parte de anestesia es bastante breve, es solo algunas preguntitas, así que vamos a acabarlo rápido. ¿Ya? Uy, aquí siempre pasa esto, ¿no? Ya voy a volver a salir y volver a conectar. Ujú. Listo, ahora sí. Acá. Comenzamos. Es bien práctico, ¿eh? Ta, 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 tan. Ya está. La anestesia neuroaxial debe colocarse por debajo de L2, ¿no? Ya hay un grupo que ha marcado D2, ¿no? La segunda dorsal. La respuesta es la segunda lumbar. Ahora lo vamos a explicar, ¿ok? ¿Qué más? A ver, siguiente. Todos son sobre anestesia neuroaxial, ¿eh? Primero, la primera pregunta era sobre el nivel. A ver, ¿qué ocasiona usualmente la anestesia neuroaxial? Ajá, acá hay bastante error, ¿ah? La respuesta es hipotensión. La anestesia neuroaxial, que se refiere ya sea a la raquídea o a la espinal, genera principalmente hipotensión, ¿ya? Y esta de acá.
Muy bien. Ok, para evitar la hipotensión, ¿qué debe recibir previamente? Ah, aquí hay mucho error, adrenalina. Paciente previamente debe recibir para evitar la hipotensión. Ya está. Entonces, si se dan cuenta, todas las tres primeras preguntas han sido respecto a anestesia neuroaxial, ¿no es cierto? La anestesia neuroaxial es la que se coloca en la columna, a nivel de la columna, y puede ser de dos tipos. Puede ser de tipo extradural o intradural. Extradural, si es que la aguja no atraviesa, ¿qué cosa? La dura madre. Y es intradural si es que la aguja atraviesa la dura madre al espacio raquídeo. Por eso las extradurales se les conoce también como epidurales o peridurales, ¿cierto? Porque están por fuera de la dura madre, ¿ya? En cambio, a las intradurales, las que atraviesan la dura madre, se les conoce como raquídeas o espinales, ¿ok? El lugar más seguro para colocar esta inyección en la columnita es por debajo de L2, de la segunda lumbar. ¿Por qué? Porque la médula espinal llega hasta L2. Entonces, si colocamos por encima de L2, es posible que generemos un daño a la médula o hincarla. Entonces, se tiene que hincar por debajo de la médula y eso es a la altura de L2. La zona más segura incluso es L4 específicamente. Pero ya debajo de L2 ya hay bastante seguridad, ¿ok? Entonces, con eso ya tienen la primera, haga la primera respuesta. La anestesia neuroaxial regional debe colocarse idealmente por debajo de L, o sea, segunda lumbar, ¿ok? Muy bien. Ahora, el tipo de anestesia que se coloca aquí en las zonas extradurales o intradurales son dos tipos de fármacos, anestésicos locales y, ¿qué más? Pues, pueden ser por separado, solo uno de ellos, o pueden ser juntos. Los anestésicos locales que se suelen poner acá son lidocaína y bupivacaína. Generalmente bupivacaína porque dura más, aproximadamente 60 a 180 minutos, ¿no es cierto? Pero podría ser opioides, podría ponerse fentanilo, podría ponerse petidina, que ya lo conocen ustedes, podría ponerse la misma morfina, ¿ok? Pero generalmente se coloca anestésicos locales, ¿está bien? Listo. Ahora, el problema es que los anestésicos locales generan, como efecto adverso, los anestésicos locales, además de aliviar el dolor que generan un bloqueo del sistema simpático. Y al bloquear el sistema simpático, generamos dos cosas. Generamos bradicardia y vasodilatación. La vasodilatación, ¿qué cosa genera? Pérdida de la resistencia periférica, ¿no es cierto? Y si bajamos la resistencia periférica por vasodilatar, entonces esto genera caída de la presión arterial. ¿Por qué? Por el bloqueo simpático de los anestésicos locales. ¿Está bien? ¿Todo tiene sentido? Ya está. Entonces, esa es la razón de la hipotensión. No es solamente memorizar qué cosa es hipotensión, es por qué. Porque vasodilata, porque hay un bloqueo simpático. ¿Está bien? Y con eso la respuesta a esta de acá es la anestesia neuroaxial usualmente ocasiona no es taquicardia, es bradicardia. Ojo, la respuesta es la primera, genera hipotensión. Y además bradicardia. ¿Ya? Muy bien. Entonces, la otra pregunta cae de madura. Para evitar la hipotensión, previo a la anestesia neuroaxial, el paciente previamente debe estar bien hidratado. La adrenalina, noradrenalina, lo que se le vaya a poner es en casos ya extremos, en los cuales la presión no mejora con aumento de volumen. Lo más importante para que un paciente entre a cirugía con anestesia neuroaxial es que esté bien hidratado, para que incluso si hay vasodilatación, la presión arterial no caiga de forma importante, ¿ya? Por eso aquí la respuesta es hidratación. ¿Está bien? Y listo. Eso es prácticamente todo lo que tienen que recordar de anestesia regional neuroaxial, con los fármacos que se colocan y sus complicaciones. Tiene otras complicaciones que creo que lo vamos a comentar luego, ¿ya? Listo, a ver, respondan esta. Ya está fácil, ya lo dijimos. Bien. A ver, tatán. El siguiente fármaco puede aplicarse en la anestesia raquídea, lo acabamos de comentar hace un momento. ¿Qué fármacos se colocan en la anestesia raquídea, espinal, epidural, peridural? Anestésicos locales y principalmente bupivacaína. Le pueden agregar otra cosa, opioides, pero eso no son las claves. El propofol es un hipnótico, aquí no tiene nada que ver. ¿Está bien? Entonces es bupivacaína. Nosotros sabíamos porque ya lo hemos comentado. ¿Ya? Em, ¿Qué más? A ver, respondan esta. Sencillo, ¿eh? Conceptos generales. Muy bien. ¿Qué genera la anestesia raquídea? Uy, no también genera marcado diarrea. No, la anestesia raquídea, la que se coloca en la columna, hemos dicho que genera hipotensión, pero además de eso genera hilo. Ahorita vamos a recordar, ¿ya? Pero un momentito. A ver, y acá. Muy bien. Si es que hay globo vesical, a ver qué me han marcado, qué miedo. Ah, ¿qué pasa? ¿Cómo le van a, si está con globo vesical, no le van a hidratar más, ¿no? Va a tener más ganas de orinar. Tiene globo vesical porque no puede miccionar, hay que colocar una sonda vesical para evacuar. ¿Ya? Entonces, se pasa, ¿eh? Perdónenme a todos, pero no acepto. Pues, la anestesia raquídea, la anestesia raquídea, o espinal o peridural, entre todas, tiene como principal complicación la hipotensión. Ya les he explicado por qué, pero además genera otras, genera cefalea. La cefalea ocurre sobre todo por la función de la dura madre, ¿ok? Genera globo vesical, retención urinaria. ¿Genera qué cosa? Parestesia. ¿Sabes qué cosa más genera? Un montón de cosas. Parestesia de miembros inferiores, les adormece, no sienten los miembros inferiores. ¿Qué más? Hilo intestinal, muy bien, Angélica, Belén, Alexandra. Infecciones, sí puede ser infecciones, pero eso ya cuando no han descontaminado bien la zona, ¿no? Algún tipo incluso hasta meningitis. Aquí hemos en la zona de punción, sí puede. Vómitos también podría ser. Náuseas, muy bien, náuseas me gusta. Náuseas, cefalea ya lo pusimos, náuseas y vómitos, Andrea, muy bien. Bradicardia también ya lo pusimos, va con hipotensión y bradicardia, ¿ok? Listo, entre otras cosas. Entonces, la respuesta a esta pregunta hace un rato no es diarrea, sino hilo. Y si es que va a ser globo vesical por la retención urinaria, no se le hidrata más. Bueno, se le puede seguir hidratando, lo importante es colocar una sondita para evacuar la orina, ¿ya? Después de poner anestesia, a veces la energía todavía demora en funcionar un poco más. ¿Listo? ¿Está correcto? Ya está. A ver. Bien. No es un objetivo de la anestesia general. La relajación neuromuscular sí es objetivo. Lo que no es objetivo es la amnesia retrógrada. Lo que debería ser objetivo es la amnesia anterógrada. La retrógrada es la que debemos evitar. Y solamente ocurre a veces por sobredosis de anestesia o algún efecto adverso. Ya te lo vamos a comentar. Está muy fácil.
Muy bien. La anestesia general debe sedarnos, debe dormirnos, hacernos perder el conocimiento. Ahora, que podría generar todos ciertos fármacos, sí, pero no es que sea un efecto común. Es algunos efectos adversos de algunos fármacos. Ojo, la tos no es algo esperado. Esperamos que no cede y ahorita vamos a ver qué efectos en general. ¿Una tercera pregunta? ¿Están dudando? ¿Están dudando acá? Ahí está, ahora sí. Inhibidor de bomba de protones no es algo que se vaya a poner de rutina. ¿Ya? Analgésicos o sí. Recuerden, la anestesia general se diferencia de la anestesia regional, se los comenté en su guía de estudio, porque la anestesia general, en la anestesia general el paciente está dormido, ¿cierto? Dormido. Pero en cambio, en la anestesia regional, el paciente está despierto, no se duerme. ¿Ok? La anestesia regional tiene como principal objetivo la anestesia, la pérdida de sensibilidad. No sensibilidad, no dolor. ¿Ok? En cambio, la anestesia general tiene otros objetivos. De hecho, tiene tres grandes objetivos. Tiene como objetivo la sedación y la amnesia. Y eso lo logran con un grupo de fármacos. ¿Qué grupo de fármacos? Con los hipnóticos, ¿cierto? De ahí viene el sevoflurano, el midazolam, la ketamina. Además, voy a poner el sevoflurano, la ketamina, el midazolam, el propofol, etcétera, entre otros, los más conocidos. Con eso, hace que el paciente se duerma y pierda la conciencia. ¿Ok? De forma reversible, por supuesto. Luego tienen que usar un relajante neuromuscular o bloqueador neuromuscular. Y ahí, ¿qué usan? Bloqueadores, generalmente no despolarizantes. Porque existen los despolarizantes como la succinilcolina, que ya casi no se refieren a los no despolarizantes. Rocuronio, becuronio, pancuronio. Rocuronio y becuronio si son cirugías cortas o medianas, y pancuronio si son cirugías largas. ¿Ok? ¿Y qué más? Lo más importante, que no le duela, un analgésico. Y recuerden que los analgésicos que usan acá, sobre todo son de tipo opioides de mediana o alta potencia. Ya porque los de baja potencia, como el tramadol y demás, no sirven para aliviar el dolor durante la cirugía. Entonces son esos tres objetivos. La relajación neuromuscular, la sedación, amnesia, hipnosis y el alivio del dolor. ¿Ok? Entonces, hace un rato pusimos, no es un objetivo de la anestesia, sí es un objetivo de la relajación. La amnesia también, pero no la amnesia retrógrada, sino la amnesia anterógrada. Es decir, lo correcto es olvidarse todo lo que pasa del momento de la anestesia en adelante, de forma anterógrada. Lo retrógrado es incorrecto, ¿ok? Muy bien. Es un efecto común, la sedación, lo que hablamos de sedación, relajación neuromuscular, analgesia. La tos no es común, puede ser un efecto adverso de ciertos fármacos. De hecho, la ketamina puede generar un poco de tos. ¿Ya? Perfecto. La anestesia general debe incluir siempre un fármaco. La anestesia general debe incluir siempre un fármaco, hace un momento lo puse. Ahí está, ¿no? Un hipnótico, ¿no? Un bloqueador no despolarizante y un analgésico tipo opioide. Los tres fármacos que como mínimo deben tener. Ahora, de forma complementaria sí se le puede poner inhibidor de bomba de protones, a veces le ponen atropina para disminuir las secreciones salivales, etcétera, entre otras cosas, pero ya son complementarios. ¿De acuerdo? Muy bien. El anestésico hipnótico que actúa como hipnótico y analgésico es, como hipnótico y analgésico, eh, ¿qué ha marcado? La ketamina. La ketamina es la que tiene cierto grado de analgesia, ¿ya? El sevoflurano no tiene efecto analgésico, la ketamina sí. A ver acá, anestésico hipnótico que actúa como hipnótico y antiemético, o sea, evita las náuseas, los vómitos. A esa no la, ¿no? A ver. Ujú. Al contrario, las benzodiazepinas generan náuseas, dan más vómitos. El propofol es el que tiene cierta acción antiemética, de hecho, se puede usar incluso para aliviar el reflejo nauseoso, ¿ya? Es el propofol. Acá. Inotrópico positivo. Perdón. Inotrópico positivo es la ketamina. La ketamina. Y inotrópico negativo es el propofol. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a repasar acá. Existen, dentro de los fármacos hipnóticos, existen hipnóticos inhalatorios y existen hipnóticos intravenosos. Hipnóticos son los que les hacen dormir, los sedan, les hacen perder la conciencia, les generan amnesia. ¿Ok? Dentro de los inhalatorios, el sevoflurano y el isoflurano son los más famosos. Se prefiere el sevoflurano porque tiene menos hepatotoxicidad, es más tolerado. El isoflurano, ambos son gases, se ponen con mascarilla. El isoflurano es más potente, el iso, pero el sevoflurano, a pesar que es un poco menos potente que el isoflurano, se prefiere porque tiene menos efectos adversos. ¿Ok? Ya está. Eso es uno. Ahora, los intravenosos existen cuatro familias. Existen más familias, ¿ya? La primera corresponde a los barbitúricos, el fenobarbital, el pentobarbital, aprobarbital, tiopental, etc. Pero estos barbitúricos ya no se usan hoy en día porque traen mucha depresión respiratoria y cardíaca y los pacientes morían. Ya se usa muy poco, casi ya no se usa. Hoy en día se prefieren otros fármacos, entre ellos la ketamina, se prefiere el propofol, se prefiere las benzodiazepinas, específicamente el midazolam. Ahora, los tres son hipnóticos, 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 ¿ok? Pero además la ketamina tiene cierto efecto analgésico, mínimo, poco, pero lo tiene, porque actúa sobre los receptores opioides tipo mu. El propofol actúa además como antiemético. Ese no es un efecto de anestesia general, pero solo para que sepan el efecto adicional que tiene. Y el midazolam actúa, además de hipnosis que genera midazolam, las benzodiazepinas, ustedes lo saben por neuro, está dentro de los fármacos, escriben los fármacos de primera línea para el manejo de qué?
de las convulsiones, ¿no? Por lo tanto, muy bien, Andrea, es un anticonvulsivante, actúa como relajante neuromuscular. Entonces, todos ellos tienen algún efecto adicional, ¿ya? Muy bien. Ahora, la ketamina tiene además otros efectos. Eleva la contractilidad y la fuerza, la frecuencia cardíaca y la fuerza de contractilidad, por eso se llama inotrópico positivo, cronotrópico positivo. Por lo tanto, eleva la presión arterial, eleva la presión intracompartimental, eleva la presión intraocular. Por eso hay que tener cuidado en hipertensos, en pacientes con glaucoma, etc. El propofol, en cambio, es un depresor. Deprime la fuerza cardíaca, disminuye la presión arterial, disminuye la presión intracraniana, disminuye la presión intraocular. Todo lo contrario a la ketamina. Es inotrópico negativo. Y el midazolam tiene efecto inotrópico negativo, pero más que efecto en el corazón, es un depresor respiratorio. Por eso, la ketamina hay que tener cuidado en quienes, la ketamina, en hipertensos. El propofol hay que tener cuidado en hipotensos o pacientes en shock. Y en las benzodiazepinas en pacientes que de por sí ya tienen depresión respiratoria. ¿Ok? Listo. Ese es el resumen de estos fármacos. Por eso, anestésico hipnótico que actúa como analgésico, ya hemos dicho la ketamina, ¿no? El hipnótico que actúa como hipnótico y antiemético, el propofol. Y el que es inotrópico positivo, la ketamina. Ahora sí está claro, con un resumen así súper sencillo. ¿Entiende? ¿Verdad? Pero ya está. Hermoso. Dios. Estamos haciendo una bonita clase. Ahorita transmitiendo desde fuera del país. Estamos transmitiendo desde Montevideo, chicos, en Uruguay. Representando al Perú en la Asamblea Médica Mundial. Pero ustedes son más importantes, así que con mucha tranquilidad estamos haciendo su clase. ¿Ya? Sin ningún apuro. Ujú. Perfecto. Ni mi ex se preocupó tanto. Ya está. Vamos con calma. Ustedes son más importantes. Ustedes son el futuro del mundo. Bien. Paciente de 50 años con hipertensión no controlada será sometido a colecistectomía. ¿Y el riesgo necesario cuál será? ¡Tarán! A la distancia. Muy bien. Hipertensión no controlada, hasta 3. Ahora lo vamos a comentar. Al final de las 3 preguntas, siempre, como la metodología lo dice, hacemos un pequeño resumen, ¿ya? ¿Qué más? Next. Lean bien, ¿ah? Ya los distrajeros confundí, ¿no? Les digo lean bien y dijeron, uy, se pusieron a dudar más. Reina, ahorita retrocedo ya para ver el resumen y le tomes tu pantallazo. Listo. ASA, aneurisma aórtico, con rotura de aneurisma aórtico. A ver. Son nuestros respuestas. Ahí está. Ya, rotura de aneurisma aórtico es ASA 5, chicos. 5, ya se rompió el aneurisma. Debe estar sangrando la aorta. La posibilidad de sobrevivir es mínima. Este paciente no es que esté hipertenso, que tenga un infarto, una miocardiopatía. Se va a morir muy probablemente si no actúan rápido. Es ASA 5. Ahorita vamos a explicar mejor, ya, en el resumen. A ver, fácil. Ya vi dónde está su duda. Su duda está en los conceptos así básicos. Chin, chin. Ah, Roberto ha sacado de Grok, ha sacado su resumen, ¿no, Roberto? Ya está. Fumador crónico es ASA 2. Muy bien, solo por el hecho de ser fumador, ¿no? Muy bien. Reina, tú estabas pidiendo esto antes de avanzar. Reina estaba pidiendo que le volvamos a poner el resumen. Ya está. ¿Mejor? Ahora sí. Ahora sí, Reina, responde. Ya está. Sin miedo, Reina, no puedes ser privado, manda tu mensaje así sin miedo al éxito. No pasa nada. Ya, recuerden que el riesgo anestesiológico, ASA, la palabra ASA no significa otra cosa que Asociación Americana de Anestesiología, American Society of Anesthesiology, ¿no? O Anesthesiology. Asociación Americana de Anestesiología y valora los grados de acuerdo a el riesgo, la probabilidad de muerte en una cirugía. ¿Qué cosa evalúa? Evalúa el estado de salud del paciente, principalmente el estado cardíaco y el estado pulmonar, entre otros problemas, pero principalmente estos. ¿Ya? El ASA 1, bueno, se supone que todos los casos del paciente tienen algún problema, por eso lo van a operar, ¿no es cierto? No es que esté sano. Vamos a hablar de sano desde el concepto médico, porque igual hay que operarlo de algo. Sano, no tiene patología sistémica, a eso me refiero. ASA 1. ASA 2 tiene varias definiciones. Usualmente se refiere a una enfermedad leve, moderada a veces, pero principalmente más que leve, moderada, bien controlada. Y que además no traiga limitaciones funcionales, no le altera la vida. O sea, tiene su diabetes el paciente, pero está bien controlado, así que no le pasa nada, él hace todas sus cosas normales, ¿no? Es hipertenso, pero igual hace deporte, está tranquilo. Recuerden que aquí en el ASA 2 también se agregan a los pacientes fumadores, se agregan a los alcohólicos, se agregan a las gestantes, solo por el hecho de estar gestando, ¿ah? A los recién nacidos, a los ancianos, a los extremos de la vida, ¿ya? Solo, son sanos, ¿ah? Solo que de por sí están gestando o es abuelito anciano, tienen cierto riesgo, por eso ya son ASA 2. Está bien las edades extremas, muy bien, autos mayores y demás. ASA 3 es lo contrario, es una enfermedad generalmente severa, o en todo caso con una patología sistémica mal controlada y que sí traiga limitaciones funcionales, ¿ya? Aquí están los pacientes con obesidad mórbida. ¿Mayor a qué IMC? IMC, mayores a 40, muy bien, mayores a 40. Arriba, por cierto, están IMC, bueno, de arriba están en ASA 2 y IMC entre 30 y 40. Por eso no morbios, ¿ok? Entonces, están bien claras las definiciones, ¿ah? ASA 4 es paciente cuya patología tiene alto riesgo para la vida. No que está moribundo, que ya se va a morir, sino que tiene un problema de salud que ya involucra su vida de forma importante. Miren, vamos a hablar de hipertensión. En el ASA 2 están los hipertensos bien controlados, disculpen. Es hipertenso, pero toma sus pastillas, ¿no? Hace su dieta DASH, está súper bien.
lo van a operar tranquilo. El ASA 3 es el paciente que no toma su tratamiento, no, toda la me pasa un cuy negro cada mes, con eso no estoy bien. Lo van a operar y encuentran de casualidad su presión alta. No tiene cardiopatías, no tiene alteraciones hemodinámicas, pero su presión está alta, está mal controlada. ¿Ya? En el ASA 4 ya no se trata de que tenga la presión alta o baja. Aquí ya tiene insuficiencia cardíaca congestiva, insuficiencia respiratoria, etcétera. Angina inestable. Ya no es una simple hipertensión o diabetes mal controlada. Tiene problemas cardíacos o respiratorios que le traen en riesgo la vida. Y el ASA 5 es ya el paciente moribundo, pre-mortem. Lo que tiene lo va a matar con alta probabilidad, pero igual se tiene que operar. Por eso el ejemplo más común es el de la rotura de aneurisma. Es muy probable que muera, pero si no intentan operarlo, su única posibilidad es operarlo. Por eso ASA 5. La definición de los libros no es moribundo, eso lo ponemos entre comillas. Ya no es moribundo, sino probabilidad de vida menor a 24 horas. Pero igual hay que intentarlo, porque puede que si tengan éxito y lo salgan. ¿Ya? Y ASA 6 ya son pacientes cadavéricos, ¿no? O sea, con muerte cerebral. ¿Por qué? Porque van a ser, creo que por ahí preguntarán eso, ¿no? Van a ser donadores de órganos. Ya está, listo. Venga, toma de eso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si fuera un diabético controlado actualmente, pero tuvo amputación de pie hace años, sería considerado una lesión funcional, ¿le correspondería más a 3? Sí, Roger, porque para haber tenido una amputación es porque ya su enfermedad ya fue a problemas vasculares, a neuropatías, etc. O sea, ya el antecedente de la amputación ya le da severidad a su diabetes. Y es poco probable, si la ha amputado es poco probable que su diabetes esté bien controlada, ¿cierto? Es muy poco probable. Muy para tópico con alto riesgo, sin comorbilidades. Mm, sí, sí, María Fernanda, sería un ASA 2. Ya, ahora, si es embarazo ectópico, porque ojo, estamos hablando de patologías sistémicas, ¿ah? Si es embarazo ectópico está haciendo hipertensión, algo así, ya se vuelve un embarazo de alto riesgo, ahí sí ya se vuelve ASA 3, ¿ya? Paciente que tiene trasplante de corazón. Bueno, es que depende ahí, Karina, el que va a donar es ASA 6, pero el receptor, por ser si le van a hacer un trasplante de corazón, Karina, ¿es por qué? Porque tiene un problema cardíaco que le pone en riesgo su vida, ¿no es cierto? Solo responde, Karina. ¿Por qué le están haciendo trasplante de corazón? Porque ya su corazón ya no funciona. ¿Dónde está? Lo más probable es que sea un ASA 4. El receptor sería un ASA 4, ¿ya? Y el donante, obviamente si le van a quitar el corazón es porque ya va a morir, ¿no? Es un ASA 6. El donante es un ASA 6 y el receptor es un ASA 4, si es que no tiene otro problema más, ¿eh? ¿Ya? ¿Está bien? Va a ser fácil que respondan todo este tipo de preguntas si es que tienen claro el concepto en sí. Más que los ejemplos, el concepto. Politraumatizado, hipotenso, GLaDOS 6, hemorragia abdominal que quiere la laparotomía. Lo más probable es que esto puede ser un ASA 2, ¿ok? Danitza, porque sano no está. Pero en estos casos así de cirugías de emergencia, se pone un 2 y se le agrega la letra E, ¿ok? Ok. 2E2. 5 no necesariamente Danitza, porque para ser 5 tendría. O sea, no sabemos si su lesión es porque va a depender si es una lesión severa o no, puede ser 2, 3, pero lo importante es que es la letra E. Es más, cuando no saben qué cosa tiene, ya esto en la vida real se puede simplemente E. ¿Ya? Va a depender de qué cosa tenga. Muy bien, chicos. Entonces revisamos acá, sobre las preguntas que hicimos atrás. Hipertensión no controlada, si no está controlada, hasta 3. Si tiene un aneurisma aorta roto, es muy probable que salga mal algo, hasta 5. Fumador crónico, solo por ser fumador, hasta 2. ¿Ya está? Listo. Muy bien, chicos. Se dio todo. Lo dimos todo. ¿Ya? Gracias por quedarse hasta esta hora. Estamos bien, ¿qué hora es ya? ¿Qué hora tienen ustedes? 9:40, ¿no? Sí. Yo tengo ya casi medianoche, 11:40. Ya, chicos, cuídense mucho. Nos vemos en nuestras siguientes sesiones. Tenemos todavía varios cursos por trabajar, varios capítulos. Así que ya nos estamos viendo, ¿ya? Cuídense, que vaya súper bien. Haciendo todo. Cepillense los dientes y a dormir. ¿Ya? Chao, chao.